Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Este día tengo el gusto de presentarles a Fernando Thompson, director de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas en Puebla. Está con nosotros en XEU Noticias. ¿Qué nos comenta pues sobre estos fraudes que se han dado pues a través de redes sociales, como es el caso de Tinder? Muy famoso ese caso que hasta se hizo una serie, pero ¿cómo evitarlo? Si nos comenta y nos pone en contexto qué es lo que sucede, cómo actúan estos individuos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, el tema de los fraudes amorosos existe desde hace mucho tiempo, incluso antes de las redes sociales, pero ahora este fenómeno se ha acelerado precisamente por el uso de diferentes plataformas, aplicaciones que están dedicadas precisamente a buscar pareja, o bien en foros o chats donde también entran personas de cierta edad. Yo recuerdo a principios de siglo, cuando en México existía esmas.com, había diferentes foros donde, por ejemplo, se hablaba de anatomía, de zoología, de química, y había uno específicamente para adultos, y se decía qué rango de edad era el que tenía que entrar, la gente entraba y buscaba hacer amistades, etcétera. Y era algo donde, por ejemplo, más bien lo que tenía que ver era la lengua, porque, por ejemplo, los norteamericanos podían hablar con ingleses, mexicanos con centroamericanos, sudamericanos, con españoles. No era específico de una región, sino de la lengua. Y bien, al igual que en la vida real, también en la vida digital se usan las mentiras, ¿no? Ya sea para conquistar a otra persona o para exacerbar la personalidad, o para que puedas ser tú eh, un ser humano que te gustaría llegar a ser, ¿no? Adoptas otro carácter por completo. Y en el mundo digital, al igual que con el tema de los fake news, hay gente que se lo llega a creer. Hay gente que llega al grado tal que, por ejemplo, que puedas usurpar la identidad de otra persona tomando las fotografías de X persona que está en otra parte del mundo, esa persona ni se da cuenta, y él empieza a poblar su perfil y puede manifestar cierto nivel de vida o ciertas creencias para hacerse atractivo a otras personas, tanto de sexo femenino como del masculino. Bien, con todo este contexto que si te fijas más bien no tiene que ver con tecnología, sino más bien es social, las plataformas hacen lo que comentaba hace un momento yo, lo exacerban, lo extrapolan. Entonces, lo que tenemos que tener nosotros es mucho cuidado, porque cuando tú no conoces verdaderamente a la persona en la vida real, existe la posibilidad de que no todo o lo que te está poniendo ahí llegue a ser verdad, y hay que tener muchísimo cuidado. Hay gente que profesionalmente se ha dedicado a pedir ayuda a través de estos medios y acude a la buena voluntad o a la ingenuidad de las personas para que le hagan donativos, para que le puedan mandar recursos supuestamente para poder salir de X situación, ¿ok? Hay unos que son tan profesionales, por ejemplo, que perfilan hombres de cierta edad, de cierto estrato socioeconómico, y se hacen pasar por una persona que vive en República Dominicana. Y es una persona del sexo opuesto, bastante atractiva. Empieza a mandarle mensajes simplemente como de amistad, empiezan a hacerse preguntas posteriormente para ir, digamos, yendo más íntimamente, y llega a haber hasta intercambio de material de carácter adulto. Cuando llega a ocurrir ese tipo de cuestiones, llega a haber inclusive una extorsión, porque estas personas son profesionales, le envían este tipo de enganches o de ganchos a docenas y docenas de personas, y con que caigan unos pocos, en ese momento llegan a extorsionarlos, y lo que llegan a hacer es que, como ellos conocen ya el perfil público de redes sociales de la otra persona a la cual están extorsionando, los amenazan con que van a publicar esas fotografías. Y si son personas, por ejemplo, que están casadas o que tienen cierta posición social y demás, etcétera, pues se ven tremendamente afectadas. De estos casos ha habido desafortunadamente múltiples, y aquí a lo que apelan ellos es directamente a la ingenuidad de la persona, porque son embaucados por estos profesionales. Ese es uno de los famosos sextortions, ¿ok?
Desafortunadamente también llega a ocurrir también muchas con menores de edad, que son el grupo más vulnerable en este tipo de cuestiones. Entonces, los adultos que se dedican a este tipo de cuestiones vuelven de nuevo a adoptar una personalidad que ni siquiera es la que ellos son. Puede ser un varón que pesa 150 kilos y se puede hacer pasar por una jovencita atractiva de 14, de 13 años y llega a embaucar a otros jovencitos, porque es precisamente a lo que se dedican. Y aquí desafortunadamente, te digo, los más vulnerables son los niños, y ahí inclusive los buscan inclusive para otro tipo de cuestiones, ¿no? Para pedir intercambio de fotos y demás, de videos de carácter adultos, y eso ya cae dentro de la categoría de crimen y se encuentra perfectamente tipificado, ¿sí? Porque eso es tal cual, es un crimen lo que está cometiendo. Sí. Lo que tenemos que hacer, primera recomendación, voy a ir primero con el grupo más vulnerable y voy a ir, digamos, hasta la parte que tiene que ver con los adultos. Con el grupo más vulnerable, lo que tienes que hacer con los menores de edad es siempre mantener muchísima comunicación. Si tu hija o tu hijo es menor de edad y está en redes sociales, tú como padre de familia no puedes mantenerte ajeno a lo que él esté haciendo. Sí tienes que sentarte con él y que te muestre, por ejemplo, quiénes son sus amistades o con qué círculos se están moviendo en TikTok, en Instagram, en la red social que ellos están, que seguramente no va a ser Facebook como tú, o que dices para otro tipo de edad, o LinkedIn. Entonces, si no existe la persona en la vida real o no lo conoce, sí lo puedes cuestionar. Y le tienes que decir, nada más ten cuidado, hijo, porque a lo mejor la persona que llega a ser, muchas veces no nos hacen caso, ay, sí, mamá, cómo no, o sí, papá, etcétera, ¿no? Pero de verdad, sí llegan a pasar este tipo de peligros. Y nada, decirles que tengan cuidado y que no vayan a hacer nada que no harían en la vida real sin que ellos lo supieran. Eso es muy importante. Dos, si las otras personas llegan a darse cuenta que les empiezan a mandar ese tipo de material y demás, etcétera, ese también es un foco amarillo. Eso es un foco ámbar, porque no lo van a hacer unilateralmente. El problema que existe cuando llega a ver este tipo de cosas y dice, mándame una foto y yo la borro, en esas plataformas sí existe, por ejemplo, como en Snapchat o en Instagram, la capacidad que puedes poner una fotografía y después puede desaparecer. Pero el problema es de que ellos lo van a tomar fotografía con otro dispositivo y la van a guardar y la van a utilizar. ¿Ok? Entonces, mucha comunicación con los menores de edad, y eso es tal cual lo que tenemos que estar cuidando, la comunicación. Dos, voy a hablarle a los grupos de adultos. Todos tenemos derecho a conocer a otras parejas, es nuestra vida personal y demás, etcétera, pero tenemos que prevenir y no ser vulnerables. En el momento que la persona te empieza a pedir a ti información personal, en el momento que la persona te empieza a pedir a ti ayuda económica, entonces tal cual lo que está haciendo, te está a ti utilizando. Obviamente no lo van a hacer desde el inicio, tienen técnicas muy sofisticadas, ya sea para extorsionarte, como di ahorita el ejemplo, o para irse involucrando contigo sentimentalmente y que puedas sentir en un momento dado compromiso hacia esa persona o lástima, va a buscar despertar eso es lo que se utiliza como ingeniería social, va a despertar un sentimiento de nosotros que nos va a vincular con toda esta parte. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es investigar un poco más sobre esta persona, googleen a la persona, ¿sí? Y si no existe su personalidad dentro de Google, es muy probable que no exista esa persona. O si existen homónimos donde aparecen múltiples fotografías y múltiple información sobre ese mismo nombre, pero no aparece tal cual esa persona, es muy probable que tampoco esa persona exista. De hecho, hagan este ejercicio. Primero googleen ustedes mismos. Se van a sorprender de toda la información que hay acerca de ustedes, porque gente ha subido información hasta sin su permiso, ¿no? En redes sociales, en sitios de internet, hay un montón de información acerca de nosotros. Entonces tienen que hacer una investigación. Y tercero y último, lo mismo en la vida digital que en la vida real. No te atrevas a hacer cosas que no te atreverías a hacer en la vida real. Tú no puedes estar compartiendo tu intimidad con otra persona, ni puedes estar comprometiendo tus relaciones. Piensa quiénes vas a afectar. Vas a afectar a tus hijos, vas a afectar tu trabajo, vas a afectar a tu pareja, vas a afectar a personas que te son importantes para ti en la vida real si haces eso. Entonces no lo hagas en la vida digital. La regla es exactamente la misma. Si eres una persona sin compromisos y no tienes ningún problema y eres tal cual así, etcétera, y no te preocuparía que se revelara ese material, pues adelante, sabiendo que puede ser un riesgo y en un momento dado podría ser víctima de una extorsión. Entonces, desafortunadamente sí existen ese tipo de cuestiones. Por cierto, ninguna de las plataformas de adultos que te ayudan a hacer este fenómeno que se llama matchmaking
que es lo que realmente hace, por ejemplo, Tinder y demás, se hacen responsables de quien tú conozcas o de lo que pase. Ellos tienen un disclaimer, es decir, un aviso público en el cual ellos no van a responder por absolutamente ningún perjuicio sentimental, económico, social o inclusive hasta de tu vida, con lo que llega a pasar con las personas que conozcas tú del otro lado. Ellos se desvinculan por completo. Se deslindan totalmente. Así es, tú estás bajo tu propio riesgo al aceptar entrar en esas plataformas y subir tu información. Y recuerden, lo que pasa en Internet no se olvida, ¿eh? Siempre se queda ahí. Todo el material que tú subas en Internet, todo lo que tú pongas en Internet, eventualmente alguien lo puede encontrar. Bien, pues muchísimas gracias por estos comentarios, todo este contexto y consejos. Fernando Thompson, director de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas en Puebla. Muy importante porque ahora no solo los menores o jovencitas, sino ya personas profesionales también han sido víctimas de estos estafadores. Muchísimas gracias. Espero saludarlo muy pronto. Hasta luego, buen día.